Regresamos al noticiero, 11 y 41 minutos en toda la Argentina. Aprovecho y le mando saludos a Ángela, que está ahí del otro lado escuchando. Y a todas y a todos quienes manden un mensajito que están presentes serán saludados, sí, por mí, en vivo, en exclusiva. Bueno, va hablando en serio y cambiando de temas. Tenemos del otro lado a Juan Pablo Pucharielli, nuestro especialista en internacionales, en política. Y hago primero una pregunta, porque imagino que va a hablar del tema. Es: cuando un cierto sector político partidario decía que volvíamos al mundo, que nos integrábamos, festejaban y celebraban que un presidente argentino se reúna con su par norteamericano. Están quienes decían que eso no es volver al mundo, que no es más que una reunión protocolar sin otro sentido. ¿Cuál es la verdad? Es decir, ¿quiénes tenían razón? ¿Los que celebraban? ¿Los que ahora esos mismos que celebraban dicen que no es nada? ¿Los que antes decían que no significaba nada y ahora lo celebran? No sé, yo estoy muy confundido, pero menos mal que cuento, y ustedes también cuentan, con la palabra de Juan Pablo Pucharielli, a quien le damos la bienvenida y lo saludamos. Y ya le abrimos el micrófono para que nos cuente cuál de todas estas son las verdades. Hola Diego, muy buen día para vos, para toda la audiencia, para el equipo. Muy bueno el disparador que traes para arrancar la columna, porque habría que partir de preguntarnos cuál es el mundo existente, ¿no? O qué mundo tenemos. Y algo de eso vamos a hablar hoy bastante. Primero, si te parece, arranquemos por la noticia de la semana, que es la visita oficial del presidente argentino Alberto Fernández a Washington, donde se reunió con su par estadounidense Joe Biden en el Salón Oval de la Casa Blanca. Es la primera reunión bilateral de Fernández con un presidente estadounidense en lo que va de su mandato. Recordemos que, bueno, durante 2020 gobernaba Trump y entre la mala relación y la pandemia no hubo encuentro, y ya con Biden en la presidencia desde el 20 de enero de 2021 hubieron encuentros en instancias multilaterales, eh, encuentros breves, me refiero a poco más que una charlita, Sí, para decirlo. sí, hubo algunas reuniones donde había otros mandatarios y fue un cruce, nada, no más que eso. Exactamente, un cruce. Tal cual, por ejemplo, el año pasado en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, pero este es el primer, lo que se denomina el mano a mano, es el primer mano a mano de Fernández con él. Iba a haber en realidad el año pasado, pero se enfermó de COVID, Biden lo suspendió, así que bueno, se realiza ahora cuando muchos pensaban que ya no había tiempo en la agenda, sobre todo en un año electoral, ¿no? Bueno, ¿te parece repasamos brevemente de qué fue esta visita, de qué trató? Por el lado de la comitiva argentina estaba, además del presidente, el canciller Santiago Cafiero, la portavoz Gabriela Cerruti, el embajador argentino en Estados Unidos Jorge Argüello, entre otros. Y por el lado de Biden, el secretario de Estado Anthony Blinken, que es el cargo equivalente al de canciller en nuestro país. También el consejero de Seguridad Nacional para América Latina, Juan González, y el embajador estadounidense en Argentina, Mark Stanley. Los ejes principales de la agenda fueron la cuestión financiera, la sequía y el impacto que tiene en la Argentina la sequía en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la necesidad de acaparar reservas que impone el acuerdo con el fondo y demás, todo ese embrollo. Y una cuestión o dos cuestiones que estuvieron presentes en la agenda, el cambio climático por un lado, y la cuestión que tanto le preocupa a Estados Unidos por estos tiempos, que es la presencia china en América Latina. Hay novedades importantes al respecto, no específicamente en esta reunión bilateral, sino en general, con la inversión china para la cuarta central nuclear en Atucha, perdón. Con las represas que iba a construir, con el financiamiento para la red del 5G para las telecomunicaciones. Hay una serie de elementos en la agenda de inversiones de China en la región en general y en particular en nuestro país, que a Estados Unidos le preocupa mucho desde antes
de la pandemia y la guerra, pero sobre todo a partir de la pandemia y de la guerra, ¿no? Sí, tiene que ver con esta geopolítica y esto, cómo se va marcando el mapa también entre, vamos a decirle, Oriente y Occidente, como para generalizarlo. Exactamente, hay un punto ahí que básicamente es la disparidad que hay entre una negociación entre Estado argentino y compañías privadas estadounidenses y la negociación entre el Estado argentino y el Estado chino por las inversiones en esos rubros. Estados Unidos alega que está en condiciones desfavorables de competencia en, en el, en el proyecto de inversión que supuestamente Estados Unidos tiene. Pero lo cierto es que es una reunión que llega en un contexto geopolítico muy particular, que ahora lo voy a repasar. Primero, si te parece, leo algunos textuales del presidente argentino que me parecieron interesantes. Sobre el FMI, cito textual, dijo: la sequía que el país vive, la peor desde 1929, le ha significado a la Argentina restricciones muy fuertes en sus ingresos y por lo tanto teníamos que armar una suerte de puente que nos permita llegar al año entrante. Le pedí por favor a Biden que Estados Unidos nos siguiera acompañando frente a los organismos internacionales de crédito para construir ese puente que nos permita atravesar este año con más tranquilidad. El presidente me dijo que contara con él y con su gobierno. Uno hace un repaso de las coberturas periodísticas de lo que dejó este encuentro bilateral entre Fernández y Biden. Por lo general, en el titular de los artículos periodísticos, lo que está es este respaldo que le dio Biden a Fernández para la negociación con el FMI, ¿no? Lo cual tiene mucho sentido, tanto del lado argentino como con respecto a las aspiraciones que tiene Estados Unidos para con Argentina, ¿no? Me parece, me parece muy importante eso. También otra cuestión, Biden, perdón, Fernández dijo o habló, cito textual, de las posibilidades que la Argentina ofrece hoy en materia de minerales críticos y de energía. Y dice: volví a recordarle al presidente algo que dije en la Cumbre de las Américas: la posibilidad de unir esfuerzos para hacer un gran proyecto de alimentos para el mundo en un momento en el que el mundo necesita alimentos. El presidente Biden compartió la idea, dijo que era una idea que debíamos ahondar, profundizar y trabajar juntos. Después, en declaraciones posteriores, Fernández, digo, aclaró que se refería a un posible acuerdo entre Estados Unidos, México, Brasil y la Argentina para, eh, para negociar la provisión de alimentos a gran escala. Hay que ver cuánto se avanza de esto, cuán detallada está la propuesta, no digo Sí, avanzada, sino detallada, de qué alimentos también se trate la intervención de cada uno de estos países que mencionás. tal cual, tal cual, de qué alimentos. Pero bueno, queda muy claro que la Argentina, a ojos de Estados Unidos, tiene una gran importancia geoestratégica, básicamente por el agua, por el litio, por los alimentos, los combustibles, los minerales, ¿no? Y en Eh, esta frase que dijo Fernández con respecto a recursos y facilitar, creo que también hay un interés demostrado en el litio. No sé si se mencionó en algún punto y con precisión sobre el litio justamente. sí, se mencionó el tema del litio, se mencionó también la cuestión de los minerales estratégicos que también son necesarios para la elaboración de autos eléctricos, como el manganeso, por ejemplo. Eh, sí, estuvo presente esto. Obviamente el contexto, ya lo hemos mencionado más una vez, el contexto general, me refiero a la relación Estados Unidos-Argentina en este punto, está muy atravesado por las declaraciones de hace unos meses de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson. Debe ser como la tercera vez que traemos el tema en esta columna, pero lo amerita porque es muy importante. Ella habló, mejor dicho, vinculó a los recursos estratégicos con la defensa, la seguridad nacional de Estados Unidos, que es algo que Estados Unidos suele hacer hace años, ¿no? Cuando le importa una cuestión, te mete ahí la necesidad de preservar su seguridad nacional como objeto supremo que permite cualquier tipo
de recursos, de tropelía. De intervención para ser políticamente correctos. Me calza acá perfecto para meter un paréntesis, que no sabía bien cómo meterlo. Acá aparece la oportunidad. Ni Estamos que en los estuviéramos 20 años de la coordinados. guerra en Irak. Claro. La guerra en Irak claramente fue un punto de inflexión. Primero la invasión a Afganistán y después la Sí, invasión a Irak. y Kuwait inmediatamente anterior también a lo de Irak. Exactamente, exactamente. Estamos hablando de un Estados Unidos que tenía mucha más preponderancia y capacidad de ordenar los tantos en el tablero internacional que la que tiene hoy. Pero bueno, me venía bien el punto para mostrar que Estados Unidos no tiene ningún problema en nombre de la seguridad nacional, hacer matanzas, invadir países extranjeros, no importa si las armas químicas que denunciamos que Saddam Hussein tiene no existen las pruebas, nosotros vamos para adelante. Hay algo de eso que es casi propio de la idiosincrasia política estadounidense, ¿no? Más allá Sí, de los gobiernos. totalmente. Bueno, pasó de todo, ¿no? Pasó de todo y si te parece, Sí, sí. vemos qué está pasando a nivel general en el mundo para ir cerrando, porque estos encuentros siempre son interesantes de contextualizar en el marco general, ¿no? De cómo está el planeta, sobre todo si estamos hablando de Estados Unidos. ¿Qué pasó de los últimos 10 días para acá? Bueno, muchas cosas que hablan de lo que podríamos denominar la profundización de este esquema multipolar, que ya se venía viendo, como dijimos antes, con la pandemia, con el inicio de la guerra y con este 2023 que está trayendo, yo te diría, una novedad por semana fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, hace 10 días, encuentro entre Putin y Xi Jinping, trascendió mucho la frase que, que el par chino le dijo a Putin: están produciendo cambios nunca vistos en 100 años y nosotros los estamos liderando, le dijo. No solamente lo discursivo se quedó, sino eh, alcanzaron un acuerdo de provisión de gas a través de un gasoducto que parte desde Siberia, que hay que ver todavía la firma y la concreción, pero puede llegar a ser uno de los grandes acuerdos en materia energética del momento, esta unión más estrecha aún en términos comerciales entre China y Rusia. Esperan visitas del presidente francés Macron, el presidente español Sánchez y la titular de la Comisión Europea Ursula von der Leyen a China. Recordemos que la Unión Europea venía muy alejada de China a partir del inicio de la guerra, que la consideraban, bueno, si bien neutral, la consideraban un aliado tácito de Rusia, digámoslo así. No llegaron al punto de Biden de denunciar el envío inminente de armamento de China a Rusia, pero sí venían muy distanciados, ¿no? Bueno, tenés 3 visitas oficiales a China en los próximos días de pesos pesados de la Unión Europea, ¿no? Brasil y China acaban de anunciar que van a tener su intercambio comercial en yuanes y ya no en dólares. Y esta noticia se une con otra, que es que por primera vez en la historia hubo una transacción comercial de gas natural licuado, el famoso GNL, que no se hizo en dólares, se hizo en yuanes, la moneda china. Concretamente, digamos, Francia le compró a una empresa china un barco de gas natural licuado en yuanes. Bueno, Eh, esto sin lugar a dudas es una noticia que alerta a los Estados Unidos, justamente quien regula de alguna forma a través de los dólares la economía del mundo. Exactamente, eso es fundamental, tener en cuenta eso, que es algo que no aparece tan palpable, tan tangible en la cotidianidad Y, y de sobre las todo si noticias pensamos que internacionales. uno de los países que está en la transacción justamente es un aliado naturalmente de la economía americana. Exactamente, un Y no aliado es con China, Francia, obviamente. ni hablar. Y si hablamos de aliados, otra noticia fundamental, fundamental, es el restablecimiento de relaciones diplomáticas después de muchos años de conflicto entre la República Islámica de Irán y el Reino de Arabia Saudita. Auspiciado este encuentro
por China. De hecho, se firma el acuerdo en Beijing. O sea, China fue el anfitrión de uno de los acuerdos geopolíticos más importantes del momento. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Estamos hablando de Irán, que es el archienemigo de Estados Unidos y de Israel en la región, en Medio Oriente, y de Arabia Saudita, que es el aliado histórico en términos de comercio petrolero de Estados Unidos, que ya venía alejándose Arabia Saudita de Estados Unidos el año pasado con la tensión que hubo hacia adentro de la OPEP, que son los países productores de petróleo, los principales. Pero esto ya es directamente un cambio de página muy fuerte en las relaciones internacionales. Estamos hablando, repito, del peor enemigo de Estados Unidos con el histórico aliado de Estados Unidos, ¿no? Que se juntan en la casa de Xi Jinping. Tal cual. Bueno, las piezas se están moviendo, en este caso el tablero tiene varios puntos ahí donde poner atención y seguramente tendremos que hablar muchísimo más. Juan Pablo, no nos queda tiempo ahora para seguir, podríamos estar hablando. Y mirá, hoy te dejé hablar porque ni te hice pregunta nada porque esto se hubiese extendido hasta antes de que empiece clase B. Así que muchísimas gracias, Juan Pablo. Espero que no te haya quedado mucho en el tintero. No, casi nada, así que lo pudimos meter. Muy bien, muy bien. Celebramos eso. Bueno, y seguramente tendremos novedades el próximo viernes porque está pasando, como bien cuando comenzaste, está pasando de todo en todo el mundo. De todo. Así que muy bien. Así es. Muy bien, Juan Pablo, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, en Twitter y en Instagram, Juan Pucciarelli, WCOLL, ahí me pueden encontrar en las redes. Un saludo grande para todos y todas ahí en la audiencia, en el equipo. Y bueno, Diego, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Muy bien. Saludos para Juan Pablo Pucciarelli, nuestro especialista en internacionales con toda la geopolítica. Y bueno, y comenzó con este especie de tratado verbal. Luego veremos en qué culmina entre Argentina y Estados Unidos. Y nos fuimos a recorrer el mundo con todo lo que está pasando, que no es poco. Nosotros no tenemos nada de tiempo, así que rápidamente nos iremos al flash informativo. Luego, a una canción para levantar el viernes la jornada y darle la bienvenida al fin de como la canción anterior que la rompió toda. Bueno, siempre manteniendo el nivel top de lo top. Pero bueno, no pierdo más tiempo. Flash, música y ya volvemos con mucho más Noticero. Otro dólar, Iván. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un tipo de cambio unificado, el dólar agro, para el sector sojero por un plazo de 30 días y 90 para bienes de economías regionales. La medida tiene como objetivo aumentar las reservas internacionales en 15.000 millones de dólares. Argentina con Turquía. Nuestro país envía ayuda humanitaria al territorio afectado por el sismo y las réplicas de febrero. Colchones, sábanas, frazadas y botas de lluvia son algunos de los productos enviados en 3 vuelos a los damnificados por el terremoto en Turquía. Cuidar no va más. La Subsecretaría de Servicios y País Digital dio de baja las bases de datos de la aplicación Cuidar, utilizada en pandemia. Además de eliminar la información brindada por sus usuarios, el gobierno anunció que despublica la app. Peligro, dengue. La provincia de Jujuy contabiliza más de 700 casos de dengue en los primeros 3 meses del año. También hay 16 personas internadas y una víctima fatal. La casa del Mundial por la ventana. Argentina se convirtió en la sede de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de la FIFA por la quita de Indonesia. El certamen se jugará a mediados de año y aún no están definidos los estadios.